¿A qué pandilla perteneces? A la MS-13 ¿Por qué estás acá? por múltiples delitos, ¿Cómo qué? homicidios, privación de libertad, secuestro, etc. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. ¿Cuánto tiempo llevas preso? Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años de edad. ¿Cuánto tiempo te falta? No sé. Dentro de los muros de la prisión, donde los ecos de la violencia nunca cesan, un hombre camina entre las sombras de su propia existencia. Su nombre, el Croc, es conocido por todos, pero pocos logran comprender el verdadero peso que lleva sobre sus hombros. En un sistema donde la ley se impone con puños y sangre, su alma parece haberse desvanecido junto con su antigua gloria. Tras haber sido uno de los líderes más temidos en las pandillas del país, su nueva realidad es el reflejo de su caída. Hoy, en este mismo instante, el Croc se encuentra en un aislamiento total, sin aliados, sin poder. Los años de cruel reinado que una vez tuvo, ahora se transforman en los peores recuerdos, y las cicatrices que adornan su cuerpo no solo cuentan historias de batallas pasadas, sino también de la tortura constante que enfrenta cada día. Cada paso que da dentro de la prisión resuena como un recordatorio de que el poder ya no es suyo, que su dominio sobre los demás ha quedado atrás. La fría indiferencia de los guardias se siente más pesada con cada jornada, y lo peor es que en este lugar su caída no fue rápida, fue un proceso doloroso, lento y humillante. Nadie lo mira con respeto ahora, ni siquiera sus compañeros de celda. El hombre que una vez sembró el terror entre las calles de El Salvador, ahora es un prisionero más, un objetivo fácil para los demás internos. Sus rivales, aquellos que alguna vez temieron su nombre, lo acechan como hienas al acecho de una presa debilitada. El Croc sabe que, en este ambiente, cualquier señal de debilidad puede costarle la vida. Así que se mantiene en alerta, buscando cualquier resquicio de amenaza en los rostros de quienes lo rodean. A veces, la tensión llega a su punto máximo. En uno de los pasillos más oscuros de la prisión, dos hombres que alguna vez fueron parte de su misma banda se acercan lentamente. El Croc siente sus miradas cargadas de desprecio. Sus ojos no muestran la mínima misericordia. El ambiente se llena de esa tensión palpable que siempre precede al choque. Se enfrentan, no con palabras, sino con los cuerpos. Puños y patadas vuelan como una tormenta furiosa. El Croc, debilitado por años de tortura física y psicológica, apenas tiene la fuerza para defenderse. El sonido de los golpes resuena a lo largo de los pasillos mientras los guardias observan sin intervenir. El enfrentamiento no dura mucho, pero deja claro un hecho: su tiempo de poder ha quedado atrás. Al final, el Croc cae al suelo, cubierto de sangre, una sombra de lo que fue. Sus rivales lo dejan tirado, sabiendo que su presencia ya no representa amenaza alguna. Sin embargo, las huellas de esa pelea no se borran fácilmente. La humillación se cuela en cada rincón de su ser, y la sensación de impotencia se instala en su mente como un veneno lento. Pero la violencia no se detiene allí. Dentro de las murallas de la prisión, las confrontaciones son el pan de cada día. Este mismo fin de semana, se desató una pelea masiva en el patio central. Prisioneros de diferentes facciones se encontraron cara a cara, y la tensión se desbordó. Los cuerpos chocaron como un huracán de furia y desesperación. Puños, patadas y el sonido sordo de huesos quebrándose se mezclaron con gritos de rabia. En medio del caos, el Croc solo observa, incapaz de moverse. Es un espectador de su propia condena, atrapado en un lugar donde el tiempo parece detenerse, pero las humillaciones no cesan. La prisión es un lugar donde las reglas son simples, pero crueles. La supervivencia es lo único que importa. El Croc lo sabe. Sabe que en cualquier momento otro grupo de prisioneros podría lanzarse sobre él, buscando vengar a sus propios compañeros caídos, o tal vez solo buscando reclamar un poco de poder en este microcosmos de brutalidad. A pesar de todo, no se puede negar que algo en su interior sigue luchando. Hay una chispa, tal vez la última, que se niega a extinguirse por completo. En su celda, cuando la noche cae y el frío se instala en los huesos, se sienta en el suelo y cierra los ojos, buscando dentro de sí la fuerza para sobrevivir otro día más. Pero sabe que la prisión,
al igual que el polvo blanco que alguna vez distribuyó por las calles, lo consume lentamente. Cada día es una nueva batalla. La amenaza del poder que alguna vez ostentó lo persigue en sus sueños. Los nombres de aquellos a quienes traicionó, a quienes dejó atrás, aparecen en su mente, acompañados de la mirada furiosa de aquellos que hoy lo consideran una presa fácil. Y dentro de su alma rota, la realidad es aún más amarga. El que fue un monstruo ahora está atrapado en su propia creación. En los pasillos de la prisión, el Croc ya no es el hombre que una vez caminó con paso firme por las calles de San Salvador, controlando territorios, desafiando a las autoridades y marcando su huella en cada rincón donde pisaba. La brutalidad del sistema penitenciario ha erosionado su resistencia, pero aún quedan ecos de su poder perdido que retumban en las mentes de los demás reclusos. Cada mirada que le lanzan, cada palabra que susurran en los pasillos oscuros de la cárcel, está cargada de desprecio o temor. Los otros internos, algunos antiguos enemigos, otros antiguos aliados, sienten la oportunidad de vengarse de él, pues en su pasado, el Croc no dejó más que dolor y sufrimiento a su paso. Cada rincón de la prisión parece ahora un campo de batalla, donde la venganza se prepara en silencio, esperando el momento adecuado para estallar. La rutina diaria del Croc está marcada por un ciclo de humillación y dolor. Los guardias, sabedores de la monstruosidad que fue en su vida exterior, no tienen piedad. A menudo se burlan de él, lo empujan, lo obligan a realizar tareas absurdas y sin valor, demostrando de manera cruel que no importa lo que haya sido, ahora es solo una sombra de lo que alguna vez fue. El Croc, acostumbrado a la reverencia que su nombre inspiraba, ahora se ve reducido a una pieza más en el engranaje de la prisión, donde los poderosos ya no son quienes dominan, sino aquellos que están dispuestos a sobrevivir con cualquier costo. En su mente, la tortura psicológica es aún más devastadora que los golpes físicos. Las palabras de los guardias le perforan la mente, recordándole una y otra vez que su destino está sellado, que nunca saldrá de ese lugar, que ha sido olvidado por todos, incluso por aquellos que alguna vez lo temieron. La desesperanza lo consume cada vez más, mientras sus fuerzas se desvanecen con cada día que pasa sin recibir el respeto que alguna vez le fue otorgado. Pero algo cambia, y la noticia de su captura comienza a extenderse por los pasillos de la prisión. Los ecos de su caída se hacen más fuertes, y los murmullos en las celdas cercanas se intensifican. Todos quieren saber cómo fue posible que el Croc, un hombre que parecía imparable, fuera finalmente atrapado. Un día, el sonido de las botas de los agentes de seguridad resuena en los pasillos. Es diferente a cualquier otro sonido que el Croc haya escuchado. Los murmullos de la prisión se silencian por un momento. Algo grande está por suceder. Durante años, el Croc había logrado evadir a las autoridades con una astucia que pocos podían imaginar. Su red de informantes y su capacidad para esconderse en las sombras le habían permitido escapar una y otra vez. Pero esa vez algo cambió. Todo comenzó con una llamada anónima, una voz temblorosa y asustada que proporcionó la información clave sobre su paradero. La finca en las afueras de San Vicente, un lugar que pocos se atrevían a mencionar, se había convertido en su refugio. Desde allí, el Croc dirigía sus movimientos, rodeado por sus hombres y vigilado por un sistema de seguridad impenetrable. La policía, sin embargo, no perdió tiempo. Tras recibir la información, las fuerzas de seguridad comenzaron a movilizarse rápidamente. Sabían que esta era su oportunidad y no podían dejarla pasar. Los drones fueron desplegados, sobrevolando la finca para confirmar la presencia de los guardias armados que protegían el lugar. Rodeado por sus hombres y vigilado por un sistema de seguridad impenetrable de la propiedad, la policía, sin embargo, no perdió tiempo. Sin embargo, tras recibir la información, las fuerzas de seguridad comenzaron a movilizarse rápidamente. No era un objetivo fácil, que esta era su oportunidad. Estaba equipada con suficiente armamento. Los drones fueron desplegados, sobrevolando la finca para confirmar la presencia de los guardias armados que protegían el lugar. La unidad de operaciones especiales de la Policía Nacional dentro de la propiedad fue desplegada, confirmando que el Croc estaba capturar al Croc, sin embargo, o eliminar cualquier amenaza que esta no sería una operación helicópteros sencilla. Artillados sobrevolaron no era un objetivo fácil, las fuerzas de seguridad comenzaron a rodear el lugar con una precisión quirúrgica, como para resistir sabían que cualquier movimiento de falso.
podría En ese resultar momento, en una la confrontación operación cambió de nivel. Las horas La previas unidad a de la operaciones operación fueron especiales tensas de la y Policía la Nacional incertidumbre Civil pesaba fue sobre todos desplegada. los involucrados. Su misión, El capturar al Croc al enterarse o de la eliminar redada, cualquier amenaza sabía que que su representara. tiempo había llegado. Helicópteros A artillados pesar de su sobrevolaron la caída, finca aún y las poseía fuerzas de una seguridad astucia comenzaron a impresionante, rodear el pero lugar en con ese una momento precisión se dio cuenta quirúrgica. de que no podía Sabían que escapar. cualquier movimiento Su en vida falso había estado podría marcada por la resultar en violencia, una y confrontación ahora, mortal. en el último Las acto horas de su previas a la existencia, operación la fueron violencia le tensas acechaba y la nuevamente. incertidumbre pesaba sobre Mientras todos las los fuerzas de involucrados. seguridad avanzaban El con Croc, rapidez y al enterarse de la determinación, redada, él sabía que su tiempo estaba había sellado llegado y que en a cuestión pesar de de su minutos caída, su aún mundo poseía caería sobre una él. astucia Lo impresionante. que siguió fue una Pero en serie ese de momento choques se dio violentos cuenta de que y no podía enfrentamientos escapar. intensos. Su Los vida guardias había de la estado finca, marcada por la entrenados violencia, para y defender su ahora, territorio en a el toda último costa, acto de su comenzaron a existencia, disparar. la violencia El le Croc, acechaba atrapado en medio de la nuevamente. confrontación, Mientras las vio fuerzas cómo de sus hombres seguridad caían avanzaban uno a con uno rapidez y cómo la determinación, realidad de su él captura sabía se que su volvía destino estaba inevitable. sellado Las y que noticias en de la cuestión de operación minutos, comenzaron a su mundo extenderse caería rápidamente. sobre él. La Lo que policía había siguió fue logrado una lo que serie de muchos choques creían violentos imposible. y Habían enfrentamientos atrapado al intensos. Croc, un Los hombre que guardias de la durante finca, años había entrenados sembrado el para caos en defender las su calles y en territorio a las toda mentes de costa, aquellos que conocían comenzaron a su nombre. disparar. Los reclusos en la prisión, al enterarse de la noticia, no pudieron evitar reaccionar. Algunos celebraban su captura, mientras otros, con una mezcla de temor y respeto, aceptaban que la figura temida del Croc ya no tendría más poder, ni fuera ni dentro de la prisión. La caída del Croc fue un recordatorio de que, incluso los hombres más temidos y poderosos, al final, enfrentan la implacable justicia de un sistema que nunca olvida. Las huellas de su paso por la vida quedarán marcadas en la memoria de todos los que lo conocieron, y su historia será contada una vez más, como una lección de que el poder, aunque imparable en su momento, siempre tiene un fin. Y en su caso, ese fin llegó con la violencia que había alimentado durante años, pero esta vez ya no era él quien controlaba las riendas. A medida que la operación continuaba su avance, la tensión en el aire se volvía casi palpable. En las horas previas al asalto, los comandos permanecieron en silencio absoluto en un punto de reunión oculto, donde las miradas serias no dejaban lugar a dudas sobre la gravedad de la misión. Sabían que el Croc no caería sin resistencia, que su historial de enfrentamientos y su reputación de implacable líder no se borraban con facilidad. Su captura había sido la obsesión del gobierno durante meses y los ecos de sus crímenes se sentían pesados en el aire como una sombra que se cernía sobre la operación. La madrugada llegó con un manto de oscuridad, perfecta para el ataque. En el preciso momento en que el reloj marcó las 3 de la mañana, las fuerzas especiales comenzaron a moverse. Los helicópteros se elevaron silenciosos, apenas perturbando el aire, mientras avanzaban hacia la finca aislada, un refugio fortificado por años de maldad. Sus luces infrarrojas iluminaban las sombras en la propiedad mientras se acercaban al objetivo. En la quietud de la noche, el primer disparo rompió el silencio, dirigido a un vigía apostado en una torre de vigilancia. En el instante que el guardia cayó sin emitir sonido alguno, se desató un torrente de fuego. Los vehículos blindados se abrieron paso por las barreras de seguridad, las llantas reventaron los obstáculos y los comandos descendieron rápidamente. El terreno que antes era una zona de descanso para los criminales se convirtió de inmediato en un infierno de disparos y explosiones. Las balas silbaban por el aire mientras las ventanas estallaban en 1000 pedazos, enviando fragmentos de vidrio en todas direcciones. La finca se transformó en un campo de batalla, y los enfrentamientos se intensificaron. El Croc, consciente de lo que venía, se refugiaba en las profundidades de la casa, acompañado por su más leal grupo de hombres, dispuestos a defender su último bastión. Sin embargo, su resistencia no fue suficiente para frenar el avance de las fuerzas de élite. Los comandos, expertos en maniobras de combate, avanzaban con precisión y frialdad, cada movimiento calculado para reducir el número de sus enemigos. Las granadas de humo se soltaron, nublando la visión, pero también desorientando a los atacantes. Cada rincón del edificio era un potencial escondite de muerte, pero los comandos avanzaban con determinación, asegurando cada habitación a medida que eliminaban a los sicarios del Croc uno por uno. En ese caos, el Croc sintió que la batalla se escapaba de sus manos. La casa, llena de pasillos secretos y trampas mortales, no era más que una trampa para aquellos que pensaban que podían escapar de la presión de las fuerzas especiales. Los gritos de sus hombres cayeron en la oscuridad,
y uno tras otro, sus cuerpos fueron dejados atrás mientras los comandos avanzaban implacables. El Croc, en el sótano de la casa, sabía que había llegado el final. Con los ojos llenos de furia, se preparó para lo inevitable. Sus armas, aunque poderosas, no bastaban para enfrentarse a un ejército bien entrenado. Se armó con una escopeta y un revólver, dispuesto a vender su vida a un precio alto. Cuando las puertas de su refugio fueron destrozadas, el Croc no dudó ni un segundo. Abrió fuego con desesperación, disparando a los comandos que irrumpían en el lugar. Uno de los hombres de la Fuerza Especial cayó al suelo, herido en el brazo, pero el golpe de gracia fue rápido. Un disparo a la pierna lo derribó, haciendo que el Croc soltara su arma y cayera, atónito, al suelo. La furia en sus ojos se reflejó en sus gritos, pero no había escape. Las manos de los comandos lo inmovilizaron rápidamente, y con una frialdad que solo los hombres acostumbrados al peligro pueden mostrar, le pusieron las esposas. Con una precisión militar, los agentes aseguraron al hombre que había aterrorizado a tantas vidas, y mientras se aseguraban de confirmar su identidad, el Croc ya sabía que su era había terminado. Los murmullos por el comunicador resonaron por todo el equipo. Objetivo asegurado. Las palabras tan simples pero tan poderosas marcaron el fin de su imperio. El transporte hacia el centro de detención fue breve, pero en ese trayecto el Croc no dijo ni una sola palabra. Sabía que, a partir de ese momento, su destino ya no le pertenecía. En un silencio sepulcral, fue escoltado por un convoy fuertemente armado, con helicópteros que rondaban a su alrededor, asegurándose de que no había forma de que su captor pudiera escapar. Su vida de poder y dominio había sido reducida a un encierro frío, donde el control que había ejercido sobre tantos ahora era una lección amarga de humillación. Al llegar al centro de detención, fue sometido a un proceso que ningún hombre de su calibre había experimentado jamás. Lo despojaron de todo lo que alguna vez representó su dominio, lo encadenaron y lo arrojaron a una celda de máxima seguridad. Las paredes de concreto absorbieron sus gritos de desesperación mientras la realidad de su caída se asentaba en su mente. Mientras tanto, en la sala de control, a varios kilómetros de distancia, el presidente Bukele observaba atentamente las imágenes que se proyectaban en la pantalla gigante. Una mirada grave reflejaba la seriedad del momento. Su rostro, imperturbable, no mostraba signos de satisfacción ni de enojo, pero la situación no pasaba desapercibida. Los detalles de la operación eran claros, pero lo que resonaba en su mente era la fuerza con la que se había conseguido la captura de un hombre que durante tanto tiempo había sembrado el caos en el país. La imagen del Croc ahora convertido en prisionero era un recordatorio de que incluso los más poderosos tienen un fin. Este golpe para la criminalidad no solo significaba el colapso de una de las estructuras más temidas, sino también el inicio de un proceso que podría redefinir el futuro de muchas vidas. Pero ¿cómo reaccionará el país ante la captura de este hombre que alguna vez fue intocable? El Croc ya no era el hombre que controlaba el miedo en las calles, ahora era solo una sombra de lo que una vez fue, y su historia, marcada por la violencia, tenía un nuevo capítulo que esperaba ser escrito. A las puertas de su encierro, todo lo que quedaba del hombre que fue temido en las sombras era la imagen de su caída, una caída que el país no olvidaría nunca. El ambiente en la sala de prensa era tenso, cargado de una expectativa palpable. Los ojos de los presentes no se apartaban de la pantalla, donde las imágenes de la finca asaltada se sucedían rápidamente. Desde las primeras luces del amanecer, los drones habían comenzado su vigilancia aérea, haciendo círculos en la noche, mientras el zumbido metálico cortaba la calma, anunciando la invasión. La finca, que parecía inquebrantable, se convirtió en un campo de guerra sin tregua. Los helicópteros descendieron sin piedad, los comandos descendieron con cuerdas, y las puertas blindadas de la mansión se convirtieron en escombros. No hubo lugar para el escape. La operación se había ejecutado con una precisión casi quirúrgica. Los sicarios, entrenados para sobrevivir, lucharon como animales arrinconados. En cada rincón, en cada pasillo, se libraban batallas cuerpo a cuerpo. Los disparos, a cada instante más intensos, resonaban en las paredes de la mansión. El ruido era ensordecedor, las explosiones de granadas y los impactos de bala creaban un caos absoluto.
Sin embargo, los comandos avanzaban sin piedad, derribando obstáculos, neutralizando a cada uno de los hombres del Croc con una frialdad escalofriante. En el interior de la mansión, las ventanas estallaban en pedazos, iluminadas por los destellos de las armas, mientras que las sombras danzaban entre el humo denso y el polvo. En el sótano, el Croc se encontraba rodeado de los que quedaban de sus leales. Sabía que su tiempo había llegado, pero se negaba a ser sometido sin luchar. Su respiración se agitaba mientras empuñaba con fuerza su escopeta y un revólver, con los ojos inyectados en furia. Los pasadizos secretos que había preparado durante años no serían suficientes esta vez. La estrategia de fuga estaba agotada y el cerco estaba tan cerca que podía escuchar los pasos de los comandos acercándose con sigilo mortal. Un estruendo rompió el silencio cuando la puerta del sótano fue arrancada de sus bisagras con explosivos. El aire se llenó de humo y la oscuridad se hizo aún más opresiva. Los comandos irrumpieron. Los visores térmicos les otorgaban una ventaja brutal sobre cualquier intento de ocultarse. En un abrir y cerrar de ojos, el Croc fue alcanzado y un disparo certero lo derribó, haciéndolo caer pesadamente al suelo. El sonido de su caída resonó como un presagio de su derrota inminente. Los comandos lo inmovilizaron con rapidez, apresurando su arresto con cadenas y grilletes. Su mirada, llena de rabia y frustración, reflejaba la humillación de un hombre que había vivido rodeado de poder, ahora reducido a nada más que un prisionero. El rostro cubierto de sangre, la piel sucia de polvo y sudor, era una imagen desgarradora de lo que había sido su imperio, ahora reducido a escombros. El presidente Bukele, con su característico porte de determinación, se presentó ante la prensa horas después. La imagen en la pantalla cambió, mostrando al Croc en su celda, encadenado, con la cabeza gacha, como un animal acorralado. En su rostro, la derrota era evidente. Durante su discurso, el presidente expuso que este no solo era un triunfo para el Estado, sino una victoria personal para todos aquellos que habían sido víctimas de su reinado de terror. Las cámaras capturaron cada palabra, cada gesto del mandatario, mientras el eco de su declaración resonaba en las mentes de todos. El tiempo del terror había terminado. Este hombre pensó que siempre sería intocable, dijo Bukele, con una mirada llena de gravedad. Creía que podía escapar de la justicia, pero hoy vemos que la impunidad ha llegado a su fin. En la pantalla, el rostro del Croc, marcado por el sufrimiento y la desilusión, se convirtió en un símbolo del cambio. La humillación de ver a un hombre tan temido, ahora reducido a nada más que un prisionero, era un mensaje claro para todos aquellos que pensaban que la oscuridad podía ganar. La audiencia estaba sumida en un silencio absoluto cuando el presidente continuó. Detalló cómo la operación, que había requerido meses de preparación, fue una de las más complejas y peligrosas en la historia reciente del país. El Croc, aunque rodeado de miles de hombres y armas, no pudo evitar caer ante la fuerza imparable del Estado. Las imágenes de los enfrentamientos, las explosiones y los sicarios cayendo uno tras otro mostraban el costo de un reinado que había sembrado el caos. Al terminar su discurso, el presidente reveló algo que dejó a todos en shock. Durante el interrogatorio, el Croc había confesado haber orquestado más de 200 crímenes. Era un monstruo, afirmó Bukele con voz grave, sin ninguna pizca de compasión. La audiencia observaba la imagen del Croc en su celda, ahora privado de su poder, de su fuerza, condenado a una existencia sin más propósito que el de cumplir una sentencia que parecía interminable. La justicia, al fin, había hablado. Pero en las sombras, más allá de las cámaras y las luces brillantes, las fuerzas del Croc sabían que su líder no caería sin consecuencias. Algunos miembros de la organización ya comenzaban a tomar acciones desesperadas. La guerra aún no había terminado y el país vivía una calma tensa. Las noches se alargaban y los rumores de represalias comenzaban a circular entre los más temerosos. La caída del Croc no solo representaba el fin de una era, sino el inicio de una nueva batalla que pocos estaban preparados para enfrentar. La historia del Salvador acababa de dar un giro y aún quedaban capítulos oscuros por escribir. El convoy presidencial avanzaba a toda velocidad, surcando las oscuras calles de la capital con una precisión aterradora.
Los vehículos blindados, escoltados por una unidad de élite, mantenían su formación perfecta, como si cada movimiento estuviera calculado al milímetro. El aire estaba tenso, cargado de la gravedad de lo que estaba por suceder. El presidente Bukele, en su camioneta, permanecía inmóvil, su rostro tan impasible como la mirada de un depredador. Sabía lo que le esperaba, pero no podía dejar que el peso del momento lo afectara. La operación que estaba llevando a cabo no solo era crucial para la seguridad del país, sino también un mensaje claro a aquellos que pensaban que podían desafiar la ley y vivir sin consecuencias. Dentro de los muros del centro de confinamiento del terrorismo Secot, el silencio era absoluto. La prisión, un lugar sin igual en El Salvador, se encontraba protegida por muros que se alzaban como fortificaciones de una fortaleza medieval. El Croc, ahora en su celda, había sido sometido a un régimen de aislamiento extremo. Su rostro, antes lleno de orgullo y soberbia, estaba marcado por la derrota. Encadenado a las paredes, sin acceso a ningún tipo de contacto con el exterior, se veía tan insignificante como cualquier otro criminal al que alguna vez había despojado de su humanidad. Las cámaras de seguridad, ocultas en cada rincón, captaban cada uno de sus movimientos. No podía moverse sin que su caída o su respiro fueran observados. La oscuridad de su celda no solo lo aislaba del mundo físico, sino que también parecía consumirlo lentamente, como una condena más allá del cuerpo. No había ventanas, no había luz natural, solo la luz artificial que parpadeaba en intervalos que desorientaban. Cada ruido a lo lejos era un recordatorio de su caída. En su mente, las voces del pasado, los ecos de las amenazas que alguna vez dominó, comenzaban a desvanecerse. Ya no era nada. El líder de una de las pandillas más temidas del continente se había convertido en un espectro. Mientras el convoy avanzaba, el presidente no podía evitar reflexionar sobre la magnitud de su decisión. No solo se trataba de la captura de un hombre, sino de enviar un mensaje, una declaración sin palabras de que el país ya no viviría bajo el yugo de la violencia. Cada rincón del país había sido marcado por las huellas de aquellos que durante años impusieron su voluntad a través del miedo. Pero ahora todo eso estaba cambiando. El Salvador se estaba levantando, y aquellos que pensaban que podían escapar de la justicia, que pensaban que su reinado de terror nunca terminaría, serían los primeros en saber que nada dura para siempre. Al llegar a las puertas del Secot, el convoy se detuvo. Los vehículos blindados se alinearon perfectamente, y los agentes de seguridad, preparados para cualquier eventualidad, se movieron con rapidez. Bukele no dudó en un solo momento. Bajó del vehículo, su figura imponente destacándose bajo la tenue luz de las farolas. Avanzó con paso firme hacia el interior del complejo, sin hacer una sola pausa, sin mirar atrás. No era solo una misión oficial, era personal. Enfrentar cara a cara a uno de los hombres más temidos del país, aquel que había provocado tanto sufrimiento, era un acto de justicia, y él sería quien lo entregara. Dentro del Secot, el Croc aguardaba en la soledad de su celda, sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando los oficiales llegaron, su expresión era de desconfianza. Algo no estaba bien. Los pasos en el pasillo se acercaban con rapidez y el ruido de las llaves que daban vuelta en la cerradura lo sacó de su trance. La puerta se abrió y un par de oficiales entraron, sin hablar, sin mostrar ningún tipo de emoción. El Croc, aún sentado sobre el suelo sucio, levantó la cabeza, pero no vio a su gente, ni a los suyos. Solo vio a los hombres que lo habían capturado, su presencia aún más intimidante de lo que había imaginado. La mirada de Bukele cruzó con la del Croc en ese mismo instante. Durante años, el hombre que se encontraba frente a él había estado al margen de la ley, dirigiendo su organización con impunidad, pero ahora, esa mirada llena de furia y miedo era la de un hombre derrotado. Bukele dio un paso adelante, su rostro serio, sus palabras cortantes como una cuchilla. «Este es el fin del camino para ti», dijo con voz baja, pero firme. «Todo lo que construiste, todo lo que causaste, no tiene ningún valor aquí. Has perdido». El Croc intentó responder, pero las palabras se atragantaron en su garganta. La humillación de estar frente a su enemigo, en un lugar donde su poder ya no significaba nada, lo ahogaba. Sabía que la rueda del destino se había detenido para él,
No había forma de escapar. Las cadenas que lo mantenían prisionero no solo eran de metal, sino también de su propia historia. Mientras Bukele se retiraba, dejó que el eco de sus palabras se perdiera en el aire. La imagen de un hombre, alguna vez temido por millones, ahora reducido a nada, se quedaría grabada en la memoria de todos. La guerra contra las pandillas no había terminado, pero el primer golpe había sido dado. Los ecos de esta victoria resonarían más allá de las paredes del Secot, y los que aún pensaban que la oscuridad podría ganar, que el mal podría prevalecer, recibirían el mismo destino. El presidente volvió a subir al convoy, su mirada fija en el horizonte. El camino hacia la paz, hacia la reconstrucción, acababa de comenzar. Pero las sombras aún rondaban y la batalla por El Salvador, por su futuro, recién había iniciado.